¿Cuántas historias oficiales hay? ¿Cuántos relatos oficiales hay? Estamos hablando hora más, hora menos, 40 años, el cierre y el final de una guerra donde entre ganadores y perdedores los usurpadores se quedaron con Malvinas por ahora. Mientras todo pasaba, un valiente hombre de apellido Rattenbach presentó un informe. ¿Qué pasó realmente en las islas en tiempos bélicos? Su nieto Juan hoy es un hombre que levanta la bandera no solo de Malvinas, sino de la reivindicación de esa letra que denunció. Gracias. Historiador, además. Abogado, pero bueno, trato de divulgar la historia también. de Malvinas, Bien. Así que bueno, gracias por favor, la invitación. ¿Qué dice el informe Rattenbach para los nuevos? Bueno, básicamente muchas cosas. Para quienes no conocen el informe, después de la Guerra de Malvinas se creó una comisión investigadora. Eligieron a mi abuelo presidir esa comisión por una cuestión de jerarquía, porque era teniente general, y una cuestión de edad. Estamos hablando de tiempos militares todavía. Exactamente. La democracia no estaba. No, exactamente, fines del 82. Y de alguna manera hubo una especulación por parte de la Junta Militar de convocarlo a mi abuelo y, bueno, y a sus pares quienes hicieron esta investigación, de que los resultados del informe iba de alguna manera a ser condescendiente con la Junta Militar. Le salió todo mal. Exactamente, y los resultados fueron contrario a lo esperado, por eso la Junta Militar, cuando lo recibe, decide archivarlo y clasificarlo. Y bueno, tuvimos que esperar hasta febrero de 2012, por decreto de nuestra actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para que sea de público y de todo acceso para todo el país. Me parece un extensísimo informe. Sí, consta de 17 volúmenes. El primero es el informe final, que es el más conocido, es el que se filtró en la revista 7 días, el que comúnmente se lee. Se compone de promedio 300 páginas y después tiene 16 anexos con declaraciones, testimonios, etcétera. Digo, cuando uno caracteriza a tu abuelo como un hombre valiente, si vos me permitís, y para nuestro televidente también, vamos a... En esa época se escribía máquina de escribir, ¿no es cierto? Ahí lo tenés. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenés. Y decía, entre otras cosas, el informe, que si hay fuerza, Gran Bretaña va a responder con la fuerza. Y relaciones eran difíciles por la opinión pública adversa del país, de mi país. Pensar que todo este material fue a parar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tratando de bicicletear la información. Pero, ¿qué pasó, Juan? Bueno, ahí justo las placas que estamos viendo, bueno, Sí. recién era una desgrabación de la conversación que tuvo Reagan con Galtieri. Reagan, presidente de los Estados Unidos, Galtieri, el usurpador. Exactamente, digamos, un día antes de lo que fue el desembarco de tropas argentinas en Malvinas. Si quieren venir, que vengan. Exactamente. Lo que es interesante del informe es que de alguna manera deslumbra lo que fue el supuesto plan de la Junta Militar, tomando en cuenta que nosotros veníamos de una larga tradición de reclamo diplomático y pacífico, con mesas de negociaciones. Para que nos están viendo, previo a lo que era el conflicto de abril del 82, ya estaban las empresas del Estado argentino en Malvinas. Estaba YPF, Correo Argentino, Gas del Estado, y justamente se estaba negociando cómo iba a ser la devolución definitiva de nuestras islas. La Junta Militar, a comienzos del 82, ideó, por decirlo de alguna manera, desembarcar con tropas argentinas, mayoritariamente soldados conscriptos, para acelerar este proceso de devolución de soberanía y que nos llegara casi como por arte de magia un telegrama británico que nos dicen se terminó, son definitivamente argentinas. En esa conversación con Reagan, todo esto se hizo bajo la suposición de que Gran Bretaña no iba a responder militarmente. Claro. En esa conversación que tuvo Reagan, Reagan le dijo a Galtieri, conozco a Thatcher, Gran Bretaña va a responder. Entonces ya esa primera suposición... Ahí fíjate, por ejemplo. Es el textual que estaba citando. Claro, recién. por ejemplo, y en otro de los desclasificados, en estos folios escritos a máquina, ¿qué dice ahí? También debe, a ver, lo vamos a dejar La ahí. toma de la decisión. La toma de la decisión de la Junta Militar de adelantar la fecha de ejecución de la Operación Azul fue desacertado, ahora me vas a contar qué es la Operación Azul, ya que no se completó el planeamiento militar según lo desarrollado en el capítulo 3. Y B, no se justificó adelantar la operación en una hora o nunca, ya que históricamente se podía seguir esperando hasta que la situación se tornara favorablemente a nuestras Fuerzas Armadas, salvo que la Junta Militar deseara recuperar las islas durante su mandato, dice parte del informe. Había un canciller, Costa Méndez, que quería la guerra sí o sí. Había un almirante que era Naya que quería la guerra sí o sí. Bueno, otra de las cosas que aparece en el informe era qué actitud tomó o iba a tomar Estados Unidos. La Junta Militar creyó, de forma muy ingenua,
que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina, invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En su defecto, Estados Unidos iba a ser neutral. ¿Qué terminó siendo Estados Unidos? Dio apoyo logístico y militar. Mandó a un general. Exactamente, al Reino Unido, y que fue decisivo en el teatro de operaciones para el triunfo británico. Fue decisivo. Sin ir más lejos, cuando hablamos del hundimiento del ARA General Belgrano, la pregunta es quién le pasó las coordenadas del ARA. Estados Unidos. Exactamente. Tal cual. Y lo que vimos recién es justamente cuando habla del momento, de la oportunidad. Estamos hablando, y ahora en las próximas placas lo vamos a ver, Dame la otra placa, por favor. de que estamos en una Argentina en crisis, digamos, ¿no? Deuda externa. Con estas palabras el presidente definió un objetivo estratégico que debía lograrse con la guerra. Se asumía ya un compromiso definitivo que excedía el alcance de los planes que se trataron previamente para la acción militar. No se habían realizado previsiones para enfrentar una respuesta militar de magnitud, y cuando se advirtió la gravedad de un compromiso que se contraía frente a la nación, se aceleró una carrera de improvisaciones, esa palabra es fundamental, para reforzar las islas y articular una estrategia defensiva que antes no se había pensado con una posibilidad cierta. ¿Cómo está escrito improvisación. Sí, improvisación, también otros pasajes habla de aventura militar. Aventura militar. Exactamente, cuando hablamos del contexto... Bueno, eso lo dice Balsa todavía, que Sí. fue una aventura militar. Claro, bueno, es entendible pensar que si uno cree que Gran Bretaña no va a responder militarmente, Tal cual. digamos, el desembarco debería haber sido algo sencillo. Pero bueno, como bien les decía, estamos en un contexto de crisis económica, pero también una crisis económica por parte del Reino Unido. Y ya se estaba pensando en un recorte presupuestario de la dotación de militares británicos en Malvinas Tal cual. para mayo. Entonces el plan original era desembarcar el 9 de julio o el 25 de mayo para que coincidiera con la efeméride y con la fecha patria. Y en ese adelantamiento de ese plan, de ese supuesto plan, ahí es donde entra variable la crisis económica, el país convulsionado. Ahí tenés otra placa más que también nos va a dar cuenta de que, en primer lugar, las Ahí. fallas de la oportunidad que escribía, por supuesto, el abuelo. Ahí Estamos en el hablando del punto- teniente general Rattenbach. En el punto A, donde dice la crisis socioeconómica reinante con un país postrado por problemas acuciantes de este orden. Es decir, estamos está. hablando de la crisis de endeudamiento que surge con Martínez de Hoz Naturalmente. y que ya para comienzos de 1982 tenemos manifestaciones de la CGT. Ahí tenías un ministro de Economía que era Roberto Alemán. Alemán, exactamente. Roberto Alemán, que fue el ministro de la Guerra. Si vos nos permitís, hay una información de último momento, donde el ministro de Defensa británico tuitea y nuestro secretario Carmona responde. Secretario de Malvinas. A ver, dame el ministro de Defensa del Reino Unido apela una vez más al discurso belicista, porque el ministro de Defensa británico dice, nosotros vamos a volver incluso en la guerra. Y le dice Carmona que... En lugar de exhibir prepotencia militarista, debe sentarse a la mesa de negociación y terminar con prácticas colonialistas. Esto es lo que dice Carmona, secretario de Malvinas. Bueno, en el caso del ministro de Defensa británico, me atrevo a decir que son los últimos ladrillos de un imperio en decadencia, como diría nuestro ministro de Defensa. Nosotros apostamos siempre a la paz, apostamos también a estas consignas de descolonización, que lo vemos también encuadrado en Naciones Unidas, y por lo tanto la presencia británica en Malvinas no solamente es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Es un resabio del colonialismo. O sea, Total, es increíble que a esta altura anacrónico estemos es hablando de el eso. término, exactamente. Y que además supone una amenaza no solamente para lo que sería la Argentina continental, sino además todos los países de América Tal del cual. Sur y Hay la un Antártida. Carmona más. A ver, dame algo más de Carmona. La consolidada democracia argentina ha demostrado de manera continua su vocación de paz y de respeto del derecho internacional por casi 39 años. Nos asisten las razones históricas, jurídicas y geográficas y confiamos en nuestros indudables títulos de soberanía sobre Malvinas. La respuesta de Guillermo Carmona hace un ratito en las redes sociales. Gracias, Rattenbach. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias por tu compromiso. Vamos a hacer una pausa. Tal cual. Ya venimos con más Televisión Pública Noticias. Ahí va.